es eso? El tu horóscopo. ¿De verdad? Ay, ¿cómo me presta eso? ¿Y qué es lo que di? Nada nuevo. Que de noche verás las estrellas, como el resto de los acuarios. Ay, yo siempre quise ser una estrella. Una gran dama del teatro, como esas eternamente viejas y famosas, como las que salen en las revistas. Sí. O mejor aún, una estrella del cine como tú. Ay, el cine y lo inmortal. ¿Cuándo me lleves al cine, Cari? Ya fuimos fai 3 meses. Que no te acuerdes. Sí, claro. Al estreno ese del curtiu que rodaste. Ay, qué guapo estabas. Pero si salía 5 minutos. Los mejores 5 minutos de tu carrera artística. Va, cosas tuyas. ¿Qué comiste hoy? Pues a veces. Pues fabada y un croissant de postre. ¿Por qué tienes siempre que comer croissants? Ya te lo tengo dicho abondes veces. Los croissants son pura grasa animal. No me comas croissants, porque vas a perder la línea y arruines la carrera. Va, vayáis. Yo no engordo. Un galán como tú tiene que seguir una dieta. Los mejores papeles son siempre de intelectuales afamiados, y para eso tienes que estar flaco. No llevará tanto a mujer. Esta mujer siempre está dramatizando. Y que yo siempre fui más fan del teatro, bobo. En cambio tú, que es más bien del cine, mudo. Sí, mudo. Pero ¿por qué me das las razones sin discutirlo? ¿Y por qué siempre tienes que comer fuera a mediodía? Con lo que engorda comer fuera todos los días. Va, vayáis. Yo no engordo. Un galán como tú tiene que seguir una dieta. Los mejores papeles son siempre para personas flaques, faméliques, esos intelectuales delgados. Así que, mira, nada de croissants. No lleva tanto, mujer. Ella, siempre tan dramática. ¿Pero por qué me das la razón, Asina, en sin discutirlo? ¿Y por qué comes fuera todos los días a mediodía y me decís aquí a mí sola? ¿No sabes que comer fuera de casa todos los días engorda muchísimo? Son los rodajes, Cielín, los rodajes. Solo tenemos 1 hora para comer entre toma y toma. Ay, qué vida más sola y más triste. Siempre yo sola en casa. Y esperándote en la cocina hasta las 12 de la noche sin un telediario que ver en la tele. El rodaje. Y el rodaje. Siempre los rodajes. Acabes uno y vas y entames otro. Hay que aprovechar la fama que me dio la tele. Sí, con aquel anuncio de les galletes, no me digas más. No era de galletes, y era de pastes. De pastes anticolesterol. Sí, eso, les ductileroles. Ya me acuerdo, y era un anuncio la mar de célebre. Salías tú con unos tirantes anaranjados. ¿Sabes, Juanis? Anda, no xueyes conmigo. ¿Qué hora lle? No llegaremos tarde a la gala. ¿Qué va? Tenemos tiempo de sobra. Total, ¿no va a poder empezar sin nosotros? Come, pero este año somos nosotros los presentadores de la gala. Que esperen, que esperen. No esperen hasta 15 minutos por la gente famosa y importante. Pues bien pueden esperar por nosotros 5 minutinos, ¿o no? Oye, ¿es que voy mona con ese vestido tan guapo? Mona no, remona. Va, ¿por qué nunca me das conversación? Sabes que necesito que me das conversación. No necesito para nada esos estúpidos monosílabos que me das de respuesta. Va. ¿Cuándo me lleves al cine? Ya sabes que los actores no nos gusta ir al cine. Son normas de la casa. En casa del ferrero. Va. ¿Y al teatro? ¿Por qué no me lleves al teatro? Salvemos por lo menos el teatro, Cari. Menos el teatro. El teatro llena mi frustración. Además, en los teatros hay polillas. Ay, ¿por qué me casaría yo con un actor? Pues di tú sola al cine. No somos ninguna propiedad privada. ¿Llamó a alguien preguntando por mí? Sí. Llamó un rato el director del Festival de Cine Asturiano. Dijo que estuviéramos peinados y vestidos para el ensayo general de la gala. Entonces llegamos tarde. ¡Entaina! Vamos, ya vamos. Ya vamos, qué repugnante es. Y es un antipático y un repugnante. Ya sé por qué te casaste conmigo. Es para que te cuelen en los contratos. Y es un antipático y un repugnante. Ay, pero ya es tan guapo.